Buenas tardes, camaradas, a todos los camaradas de Sur. Tenemos de invitado a Arturo Huerta, está Erika Lalo para hablar sobre el TEMEC y sobre las cuestiones, pues, que hay muchas dudas sobre las cláusulas. Fíjense que ahora vamos a hacer diferente porque aquí hemos tenido a Gilberto López y Rivas, es también así antropólogo y todo, y a veces yo también hablo mucho porque me apasiona pues esto de la chingada política y los temas, pero el invitado pues debe de hablar y para que hablen todos, ¿no? Entonces, Arturo Huerta es licenciado de Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha recibido la mención honorífica de doctor en Economía en la UNAM, tiene libros y todo, y ha hablado del TEMEC, porque haz de cuenta que aquí hay un esquema. Bueno, se dijo que se iba a contar con un nuevo esquema que se necesitaba para incluir datos, ¿no? Se establecieron que personas iban a complementar certificados de exportador, productor, importador, todas esas cuestiones de que al principio nos llamaron, ¿no? Va López Obrador, el TEMEC, llevó a los empresarios, a los capitalistas, Patricia Armendáriz, la del Fobapro, ahí estuvo quién, yo vi a la gente de Daniel Chávez Morán, que es un ecocida, o sea, los capitalistas fueron a firmar uno de libre comercio para las empresas de ellos, pero falta un verdadero tratado de los pueblos, de los frentes revolucionarios, no con los capitalistas saqueadores para modificar cositas, ¿no? Se actualizaron reglas de origen, que iba a haber un 40% del valor de un automóvil de pasajeros, que debe estar hecho con materiales, mano de obra, producidas, realizadas por los trabajadores en una planta donde se habló del salario, que se iba a aumentar a $16, que más o menos vienen siendo 300, vamos a ponerle 320 pesos. Entonces, eso sigue siendo una miseria, que con 320 pesos, ¿qué? No saben cuánto está la leche, cuánto está el gas, cuánto está la vivienda. Slim está ganando casi 2 billones, más que la deuda del Fobaproa. Es lo que está ganando ahorita con la 4T. Vean el máximo récord histórico. ¿Y cuánto estás ganando tú como trabajador? 320 pesos es una basura lo que te están pagando. Te van a explotar más. Hay plusvalía a lo cabrón de parte de los mercados multinacionales. Entonces, todo esto del tratado que vienen, incluso también se impide a firma china. Acuérdense que Donald Trump dijo, al parecer, no quieren que se haga mercado con los chinos, entonces es Canadá y los gringos. Canadá tiene muchas mineras saqueadoras. Entonces, todo esto del tratado es el arancel. ¿Qué es el arancel? Son conceptos de impuestos, contribuciones, tasas y derechos. Entonces, el TEMEC es un tratado de libre comercio. Entonces, le voy a dar la palabra a Arturo, que aquí lo tengo, para empezar con la transmisión y que nos cuente cuál es la polémica que él ve sobre las cláusulas específicas donde se habla de la reforma energética de antes, que Peña Nieto parece ser que quería entregar el petróleo, como que hay una prioridad de las empresas estatales, que López Obrador quiere tratos con los privados, pero no quiere que el petróleo y la energía o las energías renovables pasen a demasiado dominio privado, sino que tengan una presencia del Estado. Entonces, a veces ese es el debate que está ahorita, ¿no? Y dice López Obrador que la oposición son unos traidores, pero el doctor Arturo, ¿qué ve en este tratado del TEMEC? ¿Es muy diferente al Telecán? ¿O lo ve muy parecido con pequeños matices? Le dejo la palabra a Arturo Huerta y hacemos una retroalimentación de lo que él nos pueda explicar a los jóvenes que apenas están aprendiendo sobre qué es un tratado de libre comercio, ¿no? ¿Qué bases hay? ¿Qué regulaciones? ¿Qué es un tratado de libre comercio? A ver, Arturo Huerta, saludos. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero quiero hacer un antecedente, que la economía mexicana
a partir de 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, instrumentó las políticas de permisos previos de importación, es decir, se prohibía la importación de aquellos productos que eran producidos internamente, ellos en la perspectiva de impulsar la producción nacional y la generación de empleo. Y lógico, eso permitió un gran desarrollo industrial en el país, en los 40, 50, 60, 70, ¿no? Y crecimos al 6.4% promedio anual, impulsado este crecimiento por el desarrollo industrial, repito, que estaba protegido frente a importaciones. Había política industrial, había política de subsidios al desarrollo agrícola, al desarrollo industrial, y repito, hubo crecimiento con las desigualdades propias del sistema capitalista en el cual estamos, pero se creció. Ahora, a partir de la crisis del 82, donde caímos en problemas de insolvencia e incapacidad de pago de la deuda externa, la banca internacional pasó a imponer sus condiciones. Cuando México no pudo pagar la deuda, tuvo que renegociar la deuda. Entonces, los acreedores, la banca internacional, pasa a imponer políticas económicas a su favor. Obliga al gobierno a trabajar con la llamada austeridad fiscal, en el sentido de que no gaste más allá de lo que recauda, excluyendo el pago del servicio de la deuda. Todo esto dirigido a disminuir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica. En 1986, justo en el contexto de la década perdida de no crecimiento de la economía mexicana, se decidió por parte del gobierno de Miguel de la Madrid ingresar al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, la que regula el comercio internacional. Y ahí se dejó de lado la política proteccionista y se procedió a la apertura comercial, a permitir la libre movilidad de mercancías. Y antes de esa decisión, en el Senado de la República se hizo un seminario donde fueron los industriales, y los industriales pedían aranceles, que es el impuesto a las importaciones, pedían aranceles de 100, 140% del valor de las mercancías. Pero resulta que el gobierno decidió ingresar a este Acuerdo General de Aranceles y Comercio, a esta apertura comercial, con un arancel promedio de 32%, siendo que los industriales estaban pidiendo 3, 4 veces más que eso. Y en el 86 no hubo tanto problema con este bajo arancel porque la economía mexicana estaba devaluando su moneda. Al devaluar la moneda se encarece el dólar y se encarece el precio de los productos importados. Entonces, de ahí que siguió la restricción de las importaciones, tanto por el encarecimiento del dólar como por la misma contracción económica que se dio en la década de los 80s. Pero la situación cambia a partir de las políticas del Pacto de Estabilización que empiezan en diciembre del 87, donde se dejó de lado la política devaluatoria y se fijó el peso al dólar a una paridad nominal fija. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que como la inflación de México es mayor que la de Estados Unidos y el tipo de cambio se colocó fijo, la paridad peso-dólar fija, entonces terminó abaratándose el dólar. Y al abaratarse el dólar, se abarata el precio de los productos importados. Y como estábamos en un contexto de economía abierta, pues lógico, empieza a crecer más las importaciones que las exportaciones y se tiene un déficit de comercio exterior que es 8% del Producto Interno Bruto en el 94 y caímos en la crisis de diciembre del 94, porque el déficit de comercio exterior aumentó de tal magnitud por este dólar barato y esta economía abierta en la cual estábamos, que desplazaba la producción nacional, generaba este déficit de comercio exterior, donde lo que el país compra es mayor que lo que exporta, que lo que vende, y no hubo ya más entrada de capitales para financiar dicho déficit, y viene la devaluación y la crisis en diciembre del 94. Ahora, pero resulta que el gobierno de Salinas de Gortari ya venía negociando con Estados Unidos un acuerdo comercial. Fíjense ustedes, ahí yo en uno de mis trabajos coloco esta frase de Salinas de Gortari que va al Congreso de Estados Unidos en octubre del 89,
va al Congreso de Estados Unidos y les dice que se abran a las exportaciones mexicanas, que México ya se había abierto, desde el 86. Y un congresista estadounidense le dice a Salinas de Gortari: oiga, ustedes se abrieron porque fue decisión de ustedes, nosotros no les dijimos que se abrieran, no fue presión nuestra. Ahora, y si ustedes quieren un tratado de libre comercio, pues ustedes tienen que darnos cosas a cambio, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó la negociación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que culminó, se firma en el 93 y empieza a operar a partir de enero del 94, ¿no? Entonces, en ese acuerdo se negocian, o sea, los aranceles que pasan a tener los diferentes productos. Y lógico, como México ya se había abierto, ya trabajaba con bajo arancel, pues tuvo que disminuir más los aranceles para que Estados Unidos aceptara una firma de un acuerdo de libre comercio con México. Entonces, de ahí que México pasó a ceder más, y logró que el sector agrícola fuera protegido por 12 años, pensando que en 12 años la agricultura mexicana iba a lograr los niveles de competitividad, de productividad de la producción agrícola de Estados Unidos, siendo que nosotros no teníamos ni tenemos política agrícola para impulsar la producción nacional. Pero bueno, entonces la cuestión es de que en estos acuerdos comerciales, ¿quiénes participan? ¿Quiénes negocian? ¿No? Como decía a Rafael hace un instante, ahí en esas negociaciones van las grandes empresas, ¿no? Y entonces, pues lógico, ¿cuál es el poder de negociación del gobierno mexicano o de los productores mexicanos frente al gobierno de Estados Unidos y frente a los productores de Estados Unidos? Pues en esas negociaciones, pues Estados Unidos impone sus condiciones a su favor. Entonces, de ahí que, repito, la economía mexicana se abrió tremendamente sin tener los niveles de productividad y competitividad para salir airosos dentro de ese contexto. Fíjense ustedes, repito, en el 86 México abrió su comercio y en el 86 estábamos en un contexto de década perdida, donde había caído la inversión pública y privada, había caído la actividad económica y nuestros niveles de productividad y competitividad por debajo de la media internacional, ¿no? En un contexto de libre comercio, de libre movilidad de mercancías, ¿quién gana? Pues ganan las empresas que tienen una productividad por arriba de la media internacional y pierden las empresas y países que tienen una productividad por debajo de la media internacional, que es justo lo que nos ha acontecido a nosotros. Entonces, el Tratado de Libre Comercio empieza a operar a partir del 1 de enero del 94, y hay que tomar en cuenta que en 1990 también el gobierno mexicano decide permitir la libre movilidad de capitales, porque antes se regulaban los movimientos de capitales. Entonces, a partir del 90 se permite que venga la inversión extranjera, tanto a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores como a comprar deuda pública. Y esta libre movilidad de capitales exige que la moneda del país donde ellos pasan a invertir sea estable, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos ven que la moneda se puede devaluar, pues lógico, no invierten o se van y al irse devalúan la moneda. Entonces, no por nada, México instrumentó las políticas del pacto desde diciembre del 87. Esas políticas del pacto estaban dirigidas a bajar la inflación a través de ¿qué? De estabilizar el tipo de cambio, de colocarlo fijo, justo para mandar señales de confianza y estabilidad y rentabilidad al capital financiero para que viniera al país, ¿no? Porque la economía mexicana requiere de entrada de capitales para financiar el déficit de comercio exterior que te genera este contexto de libre mercado, de libre movilidad de mercancías, porque nosotros no somos competitivos, ¿no? Entonces, de ahí que han venido predominando políticas de alta tasa de interés en nuestro país y políticas de austeridad fiscal, donde el gobierno restringe el gasto público, circunscribe el gasto público en torno a sus ingresos tributarios, justo para evitar presiones de demanda sobre precios,
y evitar mayor presiones negativas sobre el sector externo, que ese mayor gasto se traduzca en importaciones y esas importaciones lleven a déficit de comercio exterior que puedan desestabilizar el tipo de cambio. Y todas estas políticas que vienen predominando de apertura comercial, de libre movilidad de mercancías, de libre movilidad de capitales, de alta tasa de interés, de austeridad fiscal y estabilidad del tipo de cambio, todas esas políticas actúan en favor de ¿quién? De las empresas transnacionales. Y actúan en favor de ¿quién? Del capital financiero internacional, que viene aprovechando las altas tasas de interés, ¿sí? Y gana, repito, porque al salir el dólar va a estar más barato que cuando entró, ¿no? Entonces, así como el presidente de la República dice que tenemos un peso fuerte, lo mismo decía Fox, lo mismo decía Felipe Calderón, de que México estaba bien porque tenía un peso fuerte. Pero resulta que ese peso fuerte nos ha salido muy caro, porque se logra vía entrada de capitales. Y para promover entrada de capitales, los gobiernos anteriores promovían la privatización y extranjerización de la economía para que viniera la inversión, a invertir en Pemex, en la CFE, en infraestructura, y también a través de la alta tasa de interés para que venga ese capital financiero y así aumentar la entrada de dólares para abaratar el dólar y fortalecer el peso. Pero todo eso actúa en favor, repito, del sector financiero, ¿no? Y nos lleva también a mayor endeudamiento externo. Entonces, vemos cómo estas políticas que vienen desde las últimas décadas hasta la fecha actúan a favor de lo financiero, la banca gana lo que quiere, ¿no? Las empresas transnacionales son las que ganan con las exportaciones, porque ¿qué es lo que ha venido pasando? Como en este Tratado de Libre Comercio se disminuyen los aranceles, entonces vienen inversionistas estadounidenses y de otras partes a México a aprovechar la baratura de mano de obra y a aprovechar que somos el mercado, o sea, tenemos somos vecinos del mercado más grande del mundo, entonces se establecen aquí, aprovechan la baratura de mano de obra y ahorran costos de transporte con las exportaciones de traslado de mercancías y México exporta a Estados Unidos más de lo que importa, es decir, tenemos un superávit. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas empresas extranjeras exportadoras traen sus insumos de China, de Asia, porque son más baratos que los insumos que vende Estados Unidos. Entonces, en términos generales, México tiene un déficit, es decir, importa más allá de lo que exporta, pero derivado sobre todo de las importaciones que vienen de Asia, de China, de Europa, y repito, y a Estados Unidos le vendemos más de lo que le compramos. ¿Justo por qué? Porque Oye, las empresas... doctor, Sí. Arturo, mira, hay un tema polémico, ahorita que explicaste todo, pues te dejé que explicaras así, por decir, el Telecán, se habla mucho de que se exportó México hortalizas, frutas, verduras al mercado, se pensaba que iban a crear como un modelo como Unión Europea, de hecho AMLO lo ha dicho, pero la Unión Europea, por decir, si ves España con el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, y hay un informe Petras, que es el que era un profesor amigo de Julio Anguita, decía, generación van a ser peores que los padres, las nuevas generaciones no tienen futuro, es decir, se privatiza todo, el gobierno español no podía ni pedirle dinero al Banco de España, y empieza con las tasas de intereses a estar robando porque le prestaba la iniciativa privada, le cobraba el 1% y luego los privados le prestaban al gobierno, pero le cobraban 7%. Entonces, lo podemos ver en muchos tratados. Está el Tratado de Bucareli en México con Álvaro Obregón, que se impone para que no se desarrolle tecnología en nuestro país. Álvaro Obregón lo someten a que no se aplique la Constitución del 17, Dioquis, los revolucionarios, hasta Francisco Mujica estuvo ahí diciendo de que pues querían recuperar el petróleo, pero los presidentes se arrodillaban a la política imperial y el saqueo, pues de todo, ¿no? De todo, o sea, seguía de cuenta el porfiriato, hasta con Lázaro Cárdenas ya se empieza a cambiar eso. Entonces, por decir el Telecán, una de las desventajas de ese libre comercio fue empresas mexicanas que quebraron y les compraron
todas las multinacionales, importación, eso que estás hablando, y dependencia del mercado gringo, que todavía nos siguen sometiendo. Se perdió la soberanía alimentaria y creció la importación de grano. Desde 1994 o antes de que se empezaron las negociaciones y se empieza a implementar el Tratado de Libre Comercio, aumenta la pobreza a niveles que ya el 70% de la población está carente de todo. Hoy hay una crisis de agua en Nuevo León, Sonora y acá en Baja California. Aquí ya está tronando, la gente se está quedando sin agua y hay una crisis del agua, de este capitalismo. Entonces, es decir, los resultados son contundentes. Exportaciones, inversión extranjera aumentan, pero también aumentan la pobreza, desigualdad y no para. O sea, no garantiza la inversión extranjera los empleos necesarios, que se elimine la pobreza, hablan de mejorar los salarios con este TEMEC, que era una de las deudas, pero sigue siendo un saqueo. Entonces, por decir, está bien la crítica, ¿no? Está bien la crítica a este tratado, que sigue siendo libre comercio mercantil, pero ¿qué se propone? Por decir, yo propongo algo, ¿no? No sé, Arturo, ¿qué puede proponer? Por decir, si ustedes ven algo diferente que fue el ALBA, que era diferente al ALCA, que era área de libre comercio de las Américas para saquear, privatizar, endeudar, devaluar, narcoviolencia, todo unido, todo, haz de cuenta, en el mercado. Y el ALBA no. El ALBA lo que quería eran políticas a que se lograra ver los temas de salud, educación. Pongo un ejemplo, ¿no? Hay un, ¿cómo se llama? Un programa de Cuba que se llama Método de Alfabetización Yo Sí Puedo. ¿Qué quiere decir eso? Es un método para cada adulto para que pueda tener una pedagogía que pueda eliminar el analfabetismo en cada país. Eso les vale madre el Telecán, el TEMEC. O sea, se van a las ganancias de las grandes multinacionales, es todo. Entonces, ¿cuándo va a haber un verdadero tratado por decir, vamos a eliminar los analfabetas en el mundo o los países que hagan un tratado, un ejemplo? No les vale madre. En México hay más de 4, casi llegan a 5 millones de analfabetas mayores de 15 años, ¿eh? Y puede seguir en aumento, porque eso lo dice la INEGI. O sea, es un ejemplo, ¿no? Otro es el tema de salud, otro es el acceso de agua, otro puede ser hasta el medio ambiente. Hablan del PIB siempre, pero el PIB no garantiza una medición real de la pobreza y miseria de los pueblos. Hay otras mediciones de desarrollo. O sea, un ejemplo, ¿cuánta gente tiene acceso a agua de calidad? ¿Quién sabe? No tenemos. No te puedes tomar el agua esa. Aquí no te puedes tomar el agua, te enfermas y no tienes agua. Hay cortes. ¿No saben que aquí las colonias se quedan sin agua? ¿Cómo te vas a quedar sin agua? Y hablan de inversión extranjera, de empresarios. Entonces, lo que se necesita, en mi punto de vista, así como dice Arturo, es un verdadero tratado de las causas reales que necesita el pueblo, no las pendejadas que van los empresarios para las empresas, y va Carlos Slim detrás del presidente López Obrador, y antes Carlos Slim estaba detrás de Salinas, y así se la llevan los pinches viejos nomás. Las ganancias para que sigan billonarios los mismos de siempre y jugarla con un falso nacionalismo como Echeverría, que se la jugaba de izquierda falsa, ¿no? No, o sea, vayan con los verdaderos frentes, los verdaderos tratados. Son muy parecidos como lo que quería hacer Fidel Castro y Hugo Chávez en el ALBA. Por eso mandaron al carajo el ALCA. Lo derrumbaron el ALCA. Lo tumbó Hugo Chávez y Fidel. Y ahora nos vienen a prometer casi lo mismo. O sea, yo veo a los mismos funcionarios, gabinete de López Obrador, dicen que está peleado con Romo ahora. Pero el Tren Maya, por decir, ahí está Carlos Slim en el tramo 2.
Germán Larrea, el gobernador de Sonora, se reúne con el Grupo México para que sigan saqueando las minas y el saqueo. Y los inversionistas extranjeros es saqueo, saqueo. Es mercantilista el tratado, jugándosela ahí con la energía, porque ahorita quiero tocar el tema con Arturo, con las cláusulas esas polémicas que se habla del Tratado de Libre Comercio. Entonces, Arturo, ¿tú cómo ves este tratado del TEMEC, así claramente objetivo? Va a eliminar la pobreza, o sea, el tratado de López Obrador, va a haber menos pobres, va a haber mejor trabajo, se va a hacer una soberanía alimentaria. ¿Qué es el TEMEC para ti? O sea, ¿es desarrollo regional o es, como dices, para los grandes empresarios y es solamente eso y todo es puro simulación? Mira, es más de lo mismo, porque este TEMEC, o sea, lo negociaron los economistas de Peña Nieto, entonces se les pasó el tiempo y bueno, la diferencia con el Telecán es de que en el TEMEC se incluyó la cuestión energética, que no estaba presente en el Telecán. Y también se introdujeron capítulos referentes al comercio derivado de la cuestión digital, ¿no? Y como se les pasó el tiempo, ya tenía que ser firmado por el nuevo gobierno que había ganado las elecciones, y entonces le dijeron al presidente electo, a López Obrador, que nombrara un economista que se integrara a las discusiones con Canadá y Estados Unidos. Entonces, de ahí que nombraron a Jesús Seade, y entonces el presidente le dijo a Jesús Seade que cuidara la cuestión del petróleo. Entonces, se introduce el famoso capítulo 8, donde dice que es inalienable la cuestión de hidrocarburos, que es exclusiva para México. Pues solamente dice hidrocarburos, ¿no? Es referido al petróleo, ¿no? No dice el capítulo 8 nada con respecto a la industria eléctrica. Entonces, a partir de este capítulo 8, el candidato, bueno, presidente electo López Obrador, dijo, bueno, se pasa al Senado, porque hay que tomar en cuenta que el Senado entró en septiembre del 2018 y López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre del 2018, y entonces el Senado, mayoría morena, aprueba el TEMEC, pero resulta que ese capítulo 8 no modificó el resto de los capítulos del TEMEC, donde el resto de los capítulos le da, o sea, quedó tal cual lo había negociado Ildefonso Guajardo, que era el secretario de Comercio, junto con los otros participantes en esa negociación, donde se abría Pemex y la CFE a la inversión extranjera, ¿no? Tal cual, ¿no? Y eso quedó tal cual, y eso fue aprobado por el Senado y está en la ley, está en la Constitución. Y entonces, en torno a eso, es que el gobierno de Estados Unidos plantea el reclamo ¿no? Que actualmente hay pláticas al respecto y que pueden llegar a un panel de controversia si no se llegan a un acuerdo en esas negociaciones. Primero van a ser de 30 días y después de 45, y si no llegan a acuerdos, entonces van al panel de controversias. Y en ese panel de controversias, que ha habido muchas, México ha ganado unas pocas y ha perdido la gran mayoría, ¿no? Entonces, la cuestión es de que sí hay elementos, ¿no?, por parte de Estados Unidos y Canadá, decir, bueno, que se cumpla lo firmado, ¿no? Hay que tomar en cuenta, bueno, de que López Obrador trató de hacer la reforma eléctrica justo para revertir la reforma que Peña Nieto había instrumentado en el 2013, donde se abría todo el sector eléctrico a la inversión extranjera. Y pues ahí está, la oposición lo frenó,
y sigue tal cual, o sea, sigue vigente la reforma de Peña Nieto, que está plasmada, integrada en el TEMEC, ¿no? Y en eso se estaba basando Estados Unidos y Canadá para hacer la protesta de que se cumpla, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, yo escribí un artículo que salió publicado este martes, donde señalo que para rescatar a Pemex y a la CFE, y no solamente Pemex y la CFE, sino también para rescatar la industria y la agricultura, hay que replantear el TEMEC, ¿no? O sea, por no decir que hay que salirse del TEMEC, ¿no? Porque, repito, en esos acuerdos comerciales son el capital internacional el que impone sus condiciones a su favor, y los gobiernos y los congresos se han doblegado a los dictámenes del capital internacional. Entonces, por más que el presidente de México ha dicho que que no va a ceder soberanía y que seguiremos en el TEMEC, la bronca es que es incompatible. Seguir en el TEMEC implica seguir cediendo soberanía tal como ha venido aconteciendo, ¿no? Entonces, si en realidad se quiere recuperar soberanía o retomar la soberanía, fíjense una cosa interesante o importante a resaltar. El TEMEC, o el Tratado de Libre Comercio, te impide tener política industrial, te impide tener política agrícola. Es decir, tal como ya se dijo, perdimos la autosuficiencia en granos básicos. Estamos importando más del 52% de los granos básicos que consumimos. Si bien el sector agrícola es superavitario, porque dentro de las exportaciones agrícolas ponen las agroindustriales, que incluye cerveza, incluye tequila, mezcal, bueno, ahí tan lógico, están los jitomates, están los aguacates, ¿no? Pero viendo la balanza de granos básicos, ¿no? Arroz, maíz, trigo, frijol, soya, etcétera, somos deficitarios. Repito, importamos el 52% de lo que consumimos, ¿sí? Y no por nada la inflación internacional de estos productos nos está afectando. Si nosotros fuésemos autosuficientes, pues no seríamos sujetos a la inflación internacional de estos bienes. Y no somos autosuficientes porque en esta política de economía abierta, nos decía Serra Pucci, que fue el que firmó el tratado de el Telecán en aquel entonces, dice, no, dice, es más barato importar el trigo, el maíz, que producirlo internamente. Sí, pues con ese dólar barato que en el cual se trabajaba, pues lógico, era más barato importar que producirlo internamente, pero ahí están las consecuencias, ¿no? De que ahorita estamos importando caro, ¿no? Y ese dólar barato con el cual se ha trabajado mucho tiempo nos ha salido muy caro, porque se ha tenido que establecer altas tasas de interés, austeridad fiscal, extranjerización de la economía para que venga el capital y así abaratar el dólar y abaratar el precio de los productos importados. Entonces no podemos seguir con políticas económicas que actúen a favor del sector financiero, a favor de las transnacionales y actúan en detrimento del desarrollo productivo, actúan en detrimento de la creación de empleo y actúan en detrimento de los salarios. Entonces, sí. Sí, perdón que lo interrumpa, doctor. Yo quisiera hacerle una pregunta. Es en relación a lo que usted comentaba del artículo que usted publicó en el blog de Julio Astillero, en donde precisamente usted menciona esta cuestión de un replanteamiento del TEMEC, en el cual se tiene que ir, como usted lo mencionaba y lo señalaba puntualmente, ir en defensa de Pemex, retomar luz y fuerza del centro de nueva cuenta, hacer estas energías partícipes de nueva cuenta para el pueblo mexicano, pero también lo que usted comenta en su artículo es que exista más desarrollo de manufactura y al mismo tiempo de la parte del campo, ¿no? Sabemos que el campo mexicano a partir del salinismo quedó muerto, pero entonces, en este caso, para reactivar todas estas áreas estratégicas económicas, para lo que usted comenta, un crecimiento sostenible, a mí me hace pensar que necesariamente tendríamos que regresar a aquellas políticas anteriores que usted comentaba en los años 40, 50, donde existía efectivamente un nacionalismo mexicano, pero al mismo tiempo la parte del gobierno
pues era dueño y dirigía muchos de estos sectores estratégicos, ¿no? Cosa que con esta parte del neoliberalismo que usted nos explicó anteriormente, se fue abandonando la participación del Estado. Entonces, aquí la pregunta sería, o como yo lo entiendo, entonces el gobierno tiene que volver a tomar esas riendas para poder dirigir estos sectores estratégicos. Tendríamos que entonces pensar en un nacionalismo, en pocas palabras, pero también en que el Estado tiene que expropiar estos sectores a lo que viene siendo el sector privado para ya tener el control. Gracias. Sí, mira, el problema en el cual estamos es de que el sector hegemónico, es decir, el sector financiero, las grandes empresas transnacionales, te controlan los medios de comunicación y predomina en el país una mentalidad neoliberal. En el propio gobierno predomina la política neoliberal. Por más que el presidente en cada discurso habla en contra del neoliberalismo, todas sus políticas son neoliberales. Él respeta la autonomía del Banco Central. ¿Y qué implica la autonomía del Banco Central? La autonomía del Banco Central le quitó el monopolio del dinero al gobierno. Es decir, el gobierno no puede financiarse con el dinero. Y al no tener el gobierno el control del dinero, pues no puede incrementar el gasto público. Tiene que ajustar su gasto a lo que recauda. Y esa es una política neoliberal, ¿no? De ahí que ha venido trabajando con austeridad fiscal. Oye, en un contexto donde cae el consumo y la inversión privada, tienes un déficit de comercio exterior que compramos más allá de lo que vendemos y eso te afecta a la actividad económica, el gobierno debe gastar lo necesario para contrarrestar esa caída de consumo e inversión privada, ese déficit de comercio exterior para reactivar la economía. Y no, dice austeridad fiscal y ahora vamos a la pobreza franciscana, ¿no? Que es no saber economía. O sea, esto viene a restringir más la actividad económica. O sea, ahí está el gobierno. Actualmente la Secretaría de Economía está negociando un acuerdo comercial con Inglaterra y otro con Corea del Sur. Siguen con políticas de libre comercio, sin hacer un balance de que estas políticas nos han llevado a tener menos industria. La industria manufacturera en 1981 era el 23% de la actividad económica. Actualmente es el 17% de la actividad económica. Repito, perdimos la autosuficiencia alimentaria. El 60% de la población económicamente activa está en la economía informal. Tiene bajos salarios, no tiene prestaciones laborales. Entonces, la actividad económica hoy en día, el segundo trimestre del 2022, es equivalente al Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2017, ¿no? Tenemos un retroceso de 5 años y siguen las políticas neoliberales. Ahora, la cuestión es, sí, yo siempre he sido crítico del modelo neoliberal, pero ¿dónde está la fuerza política para revertir esto, ¿no? O sea, en la crisis de 2008-2009 se hablaba que el 99% era excluido, ¿no? ¿Ese 99% se manifestó en las calles? Pues no, ¿no? Nunca se va a manifestar el 99% de las calles, ¿no? Se manifiesta el 20%, bueno, fuera que se manifestase de perdido el 20%. Si el 20% se manifestase, habría cambios significativos en la economía mexicana. Sí, porque yo en varias entrevistas yo he dicho, la problemática va a seguir hasta que la gente salga a las calles. Y me han dicho, oye, está llevando a que la gente salga a las calles. Le dije, mira, es mejor que la gente salga a las calles a protestar, a demandar políticas de empleo, políticas de incremento de salarios, políticas de distribución de ingreso, a que la gente salga a las calles a delinquir, tal como ha venido aconteciendo en el país en los últimos años, ¿no? Entonces vemos la falta de conciencia política, ¿no? O sea, ¿por qué la gente delinque? ¿Por qué no tiene conciencia política? Si la gente tuviese conciencia política, estaría manifestándose en las calles para pedir políticas de empleo bien remunerado, para pedir política de incremento salarial, ¿no? ¿Por qué la gente migra? Igual, porque no tiene conciencia política para demandar al gobierno, al Congreso. Los partidos políticos no están respondiendo a los desafíos, a los reclamos nacionales, ¿no? Son centaveros todos los partidos políticos, ¿no? O sea, no hay proyecto de nación alguno. Ahí está toda la discusión ya con respecto al 2024. Viene una crisis tremenda en este país en el 2023 y 2024, ¿no? ¿No? Que ni se imaginan siquiera, ¿no? Y ya están pensando en el 2024, por favor. ¿Sí?
¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Lalo. Sí, fíjese que yo también he sido de las personas que dice que López Obrador lo que llegó fue a desarticular a la izquierda. O sea, ¿a qué me refiero? Antes la izquierda tenía poder de movilización. Ahora la izquierda está, según ellos, en las redes sociales, cuando pues, en realidad no, las redes sociales pues, es pura gente de derecha. O sea, yo todos los youtubers estos que veo de Torruco, nosotros les decimos youtuber pedinches, ellos traen una retórica muy neoliberal, la misma que trae López Obrador, y ellos son los que están desarticulando poco a poco a la izquierda. La gente ya se está conformando con cualquier cosa, que es lo primero que les dicen. Oye, tú que te quejas si a tu abuelito ya le dan una pensión, o a tu papá le dan una bequita, a tu hijo ya le dan una beca en la escuela, pero el sector productivo, la gente, los que trabajamos día a día, no tenemos ningún apoyo de este gobierno. No importa que el niño tenga becas, si el señor no tiene trabajo. El Tratado de Libre Comercio afecta directamente. ¿Por qué? Porque el rico, o sea, nosotros debemos de tener la conciencia de que el rico no hace tratados para beneficiar a la gente, hace tratados para beneficiarse a ellos mismos. O sea, esos tratados que se hacen entre ricos, pues es para beneficiarse entre ellos, y ahí llega la complicidad del Estado. O sea, cómo el Estado, cuando se origina el Estado se origina precisamente para defender al pobre del rico, pero aquí tenemos un Estado que defiende al rico del pobre. Entonces, este gobierno lo que ha estado haciendo perversamente es desarticular a la izquierda. Por eso dice, es que no los veo salir a las calles. Es que ya todos están viendo nada más al youtuber diciéndole qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que conformar con los programas sociales que está dando López Obrador, cuando esos programas sociales también vienen dentro del TEMEC. O sea, de alguna manera el subirle el sueldo a la gente, en vez de ayudarle, lo que hace es fregarlos más. O sea, no estoy hablando yo de la explotación neoliberal, o sea, de que hay que bajarle el sueldo a todos, no. Hay que poner un salario justo para la gente, un salario medio donde todos ganamos precisamente que nos garantice nuestra supervivencia. Pero ahorita el Estado no está garantizando la supervivencia de los pobladores. Entonces, para mí este Estado ya no sirve, es un Estado fallido. Entonces, está haciendo tratados de libre comercio con estados fallidos. No puede existir eso. Claro que ellos no lo dicen. Ellos dicen, no, incluso hasta se hicieron tratados con Peña Nieto, que Estados Unidos consideraba que Peña Nieto era el presidente más corrupto de todo el país, de todo el mundo. Imagínense, o sea, ¿cómo no podemos esperar que este gobierno vaya a cambiar algo si trae a los mismos neoliberales de Peña Nieto, pero ahora ya les pusieron rostro humano o ya les pusieron, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dice López Obrador ahora a los empresarios? Dimensión social. Le dice que ya tiene dimensión social, perdón, exactamente los mismos. ¿Cómo van a tener? Como con Peña Nieto no tenían dimensión social y eran unos ladrones, y ahora con López Obrador ya tienen dimensión social y ya se le quitó los ladrones, como si de una gripa se tratara. Bueno, esa es mi intervención. Oye, Lalo, espérate, ahorita que estás hablando de eso, y Arturo, pero hay un problema que está, haz de cuenta, por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tatiana Cloutier, ¿es de izquierda o es de la Coparmex? Porque la familia de los Cloutier son de la Coparmex, o sea, son vendidos el maquillo, por más que lo inflen, y por más, a lo mejor el papá tenía un poco más de carácter, es todo así, pero sigue siendo iniciativa privada. O sea, el problema aquí es que, por decir, yo me la voy a jugar de izquierda, ¿no? Y traigo gente como Tatiana Cloutier. Ahorita hablaban del banco de Bancico, que está dependiendo muchas cosas que no puede hacer el gobierno. Son políticas neoliberales. A ver, del gabinete, ¿quién es de izquierda real? ¿Rogelio Ramírez de la O? Pues el que más se la juega. Manuel Barlet, que también se la juega, pero estuvo en una época con De la Madrid y se la juega. O sea, aquí lo que estamos viendo, un ejemplo, ¿no? Si este gobierno tuviera lo mejor, por decir un Arturo Huerta, en una área específica para contrarrestar a la iniciativa privada,
o alguien así con formación más de izquierda marxista, pero real, no payasadas, pues a lo mejor este gobierno tuviera una contraposición a la iniciativa privada, pero Alfonso Romo, desde que llegó López Obrador, lo nombró jefe de la presidencia. ¿Y cómo va a cambiar el neoliberalismo con eso? El Fobaproa no se ha tocado. Hizo una consulta contra los expresidentes, cuando antes los expresidentes hacían decretos sin pasar por el Congreso. ¿Cómo se nacionalizó la industria eléctrica? Por un decreto. ¿Cómo se expropió el petróleo? Con un decreto. Si el López Obrador hubiera querido derogar verdaderamente la reforma eléctrica, hace un decreto. Ahí se nos fue. Bueno, pues sí, ya estábamos hablando de los decretazos, ¿no? Ahí está. Censuró el pinche capitalismo del Slim, yo creo. Ya valió madre, espérense. No, bueno, lo que les quiero decir es que antes los presidentes hacían decretos, ahora, no, es que no puedo, no tengo la mayoría en el Congreso, y ya engañan a la gente con que no van a hacer nada. Y la gente no sabe las facultades de un presidente, vivimos en una ignorancia. Y también es el control de los programistas, como al estilo del PRI. ¿Cómo controló el PRI a la gente tanto tiempo? Con programitas. López Obrador lo que está haciendo es lo mismo, programitas. Son los programitas. Y la miseria, pobreza. ¿A poco tú ves tu colonia? El programita soluciona el problema del agua, la vivienda que está más cara, los alimentos, el gas, la luz. Ni modo que estés aburguesado, yo sé cuánto pago de luz, está llegando elevadísimo. El salario está aumentando, te aumenta 100 pesos. O sea, 100 pesos, ¿qué va a alcanzar con 100 pesos? O sea, antes ganaba 80 pesos, ahora gano 180. ¡Puta madre, nombre! Estás ganando un chingo, nombre, te estás volviendo millonario. Entonces, ese es el problema, que hay una simulación de justicia social. Y nosotros sí vivimos de la explotación. A nosotros no somos aburguesados, el capitalismo nos está chingando. Y en nuestro entorno, nuestra colonia popular, no está aburguesada. Nosotros sí no podemos salir a la calle ahora. ¿Por qué? Porque hay una narcoviolencia. ¿A poco no se dan cuenta? A tales horas aquí no puede salir. O sea, no que López Obrador y la Guardia Nacional. Pues sí, pero la Guardia Nacional le hace a loco. O sea, los chapitos, los Mayo Zambada, que es el verdadero cártel que está operando, controlando las plazas. O sea, eso es el capitalismo. Hay un capitalismo legal, que es el mafioso de Slim, ganando billones con la 4T. Pero hay un capitalismo ilegal que quieren señalar con un dedo como si fueran los verdaderos narcos. No. El Chapo Guzmán nunca ha ganado lo que ha ganado Carlos Slim con la 4T. Vamos a poner ese ejemplo. Nunca ha llegado a ganar 2 billones casi. O sea, eso es una gran mentira. Uno de los verdaderos saqueadores es Carlos Slim. ¿Y qué hace López Obrador? Le pone medallas, dice que es la máxima chingonería, y la economía está privatizada a su servicio. Entonces, mientras no llegue un verdadero gobierno que combata a la burguesía nacional para recuperar esa ganancia que se está robando, todo va a ser pura simulación. Para nosotros va a ser pura simulación. No sé si esto quiere Arturo profundizar, porque ahorita habló de las cláusulas, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio, que la polémica es la energía, ¿no? Dice el gobierno que es la energía y que se van a solicitar consultas, que es la solución de disputas. Esto quiero que me diga Arturo, si una consulta en un marco de un tratado de libre comercio puede parar a todo lo que diga López Obrador, o se va a reír con él. ¡Uy, qué miedo el chicoche! Esas pichis babosadas. Porque está firmado estos tratados de libre comercio donde las partes, ya sea Estados Unidos, quieren el mercado energético y que ellos puedan meter a su sector privado. Estados Unidos no existe Estado, es una corporación, son los de BlackRock, son las acciones que ellos tienen. Ahí la polémica del capítulo 8, que habla del reconocimiento de la propiedad directa
que supuestamente López Obrador está luchando por los hidrocarburos, que no se toque el petróleo y que sea como una especie de defensa del Estado. Pero en ese apartado del 8, tienen el pleno de modificar incluso la Constitución de materia energética. Eso es lo que ellos están, por eso ahí los consultas. Entonces, Estados Unidos y Canadá dicen que tienen derecho y tienen mecanismos de impugnación. ¿Cómo ve esto de las consultas? ¿Quién va a ganar aquí? ¿Quién realmente puede ganar? O se puede generar una especie de crisis política y las cosas se pueden poner peor. Arturo, ¿nos puedes dar esta posición sobre las consultas? ¿Qué opinas? Porque eso es algo polémico que se está dando, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿no? Yo creo que el gobierno va a ceder, ¿no? Porque, repito, no tiene la fuerza, bueno, primero no tiene la voluntad para en realidad revertir el TEMEC, ¿no? O sea, para poder revertir el TEMEC y recuperar Pemex y la CFE, necesitarías que la gente estuviera en las calles demandándola, ¿no? Y repito, predomina el enfoque neoliberal. Yo he estado dando muchas charlas en estos días, entrevistas y demás, en contra del TEMEC, y resulta que mismos profesores de la Facultad de Economía me han dicho, oye, es que no puedes revertir una política que viene desde los 90s, ¿no? Dije, oye, pero espérate, dije, esta política que viene desde los 90s o de antes, de los 80s, nos ha llevado a crisis tras crisis, nos ha llevado a un contexto de estancamiento y ahora estancamiento con inflación, desempleo y un clima de violencia, delincuencia creciente. No puedes mantener políticas económicas que no cumplan los objetivos trazados. Se nos dijo que con estas políticas México iba a las grandes ligas, a las ligas mayores, íbamos a crecer, se iba a disminuir la diferencia entre México y Estados Unidos, y nos ha llevado a todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero el problema, o sea, es de que esos excluidos, grandes excluidos, repito, no están en las calles, ¿no? Cuestionando esto, ¿no? Demandando cambio de rumbo. Estos excluidos no están demandando el manejo soberano de la industria eléctrica y petrolera para el país, ¿no? Los productores agrícolas no están demandando política agrícola para lograr la autosuficiencia en granos básicos. Los industriales, ya no tenemos industriales nacionales, ahora los industriales son extranjeros, ¿no? Entonces, de ahí el por qué no tenemos política industrial alguna, carajo, ¿no? Entonces, estamos, repito, en una situación, en una encrucijada, en una, sin salida, vaya, ¿no? Repito, porque el gobierno, para poder negociar en mejores términos con el gobierno de Estados Unidos y Canadá para la defensa de Pemex y la CFE, tendría que tener a la gente en las calles demandando eso, ¿no? Y como ya se dijo, López Obrador no manda a la gente a las calles. De hecho, cuando fue presidente del PRD, jamás convocó a la gente a las calles. ¿Justo por qué? Porque quería ser bien visto por el gran capital de que era una persona ecuánime, no o sea, no escandalosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y históricamente los cambios aquí y en todas partes se dan en las calles, ¿no? Entonces, la bronca es esa, ¿no? Para poder ganar en esas controversias, para poder recuperar Pemex y la CFE, ¿no? La gran sociedad tendría que estarlo demandando. Pero predomina, vuelvo a insistir, este enfoque neoliberal, que todo el mundo dice que sí, que está muy bien el TEMEC, que sí, que hay que permitir la inversión extranjera, que porque supuestamente va a bajar costos, que la competencia, que la energía alternativa, la energía limpia, y que la fregada es lo que predomina, ¿no? Y esas discusiones las tengo yo en la UNAM a cada rato, porque ahí predomina el neoliberalismo, tal como dijo López Obrador, ¿no? Sí, Lalo.
Hay otro capítulo, Arturo, del capítulo 22, no sé si también lo que le llaman empresas propiedad del Estado y monopolios, que se plantea que las actividades comerciales, le llaman EPE, que se realicen bajo los principios de no discriminación y consideraciones comerciales, y que también apunta a regular subsidios, que López Obrador dice que no quiere dar subsidios a las grandes empresas. Y también lo del asunto de los 75 días, que Estados Unidos va a hacer esto de las consultas, la diferencia, y si no puede llamar al establecimiento de disputas en esos 75 días, pues puede haber incluso pérdidas de México de miles de millones de pesos, porque el que más pierde con la dependencia gringa, pues es México, ¿no? Como está. Si fuera otro líder, como dice el señor, que expropiara, que jalara las masas, pues empieza a fortalecer el mercado interno real, y pues a lo mejor alguna cosa que haga Estados Unidos no te pega tanto, ¿no? Pero en realidad no se ha cambiado mucho lo económico, y eso es lo que nosotros en Sur realmente vemos como mucho rollo, pues, de los AMLovers o de la gente de López Obrador, que te entretienen. La mañanera es un entretenimiento, haz de cuenta. López Obrador avienta una frase y toda la gente está repitiendo una frase de chiste o algo, pero a ver, ¿dónde le está quitando el poder a la burguesía? Televisa, Salinas Pliego, los Alemán Magnani, los Miguel Rincón, los Carlos Slim. ¿Dónde está el verdadero Estado expropiando, quitándole el verdadero poder a los bancos? Una verdadera nacionalización de la banca, que sea pública y que lo administren los verdaderos trabajadores. No se ve nada, ni reformas agrarias, ni lo del agua en Nuevo León. No se le está quitando las grandes concesiones a los grandes empresarios en el tema del agua. Dice López Obrador, en 8 o 6 años, otra vez Nuevo León se va a quedar sin agua. ¿Por qué? Porque son medidas así, aculonadas, yo le llamo así, ese es el término. O sea, es como si el rico, el burgués, está chingando a la gente, ¿no? Y tú quieres solucionar con programitas, con calmamasas. Hey, te voy a dar un programita para que te calles y te conformes, pero no le estoy quitando al verdadero problema, el poder. Entonces tenemos un presidente de mañaneras, y los que vienen después de él, como Sheinbaum, como Marcelo, como Monreal, vienen peores. Viene más la falsa izquierda y menos van a convocar a las masas. Por eso nosotros estamos invitando a eso, a la movilización, a estar recorriendo el país y decirle a los morros, ¡ey! Eso no es izquierda, no tiene nada que ver con ser marxista. El marxista revolucionario apoya el proyecto del trabajador. No anda jugando con el Slim, no anda jugando con los burgueses, haciendo un proyecto así que siguen las privatizaciones, pero soy marxista. No, hombre, soy bien marxista. El marxista, el comunista, es un revolucionario auténtico, que sabe lo que es la explotación y lo nace del corazón. No anda con pinches mamaditas obradoristas de vendepatrias. El verdadero marxista es un comunista, es un verdadero luchador contra los empresarios, contra la iniciativa privada. Ese es el verdadero enemigo. A mí no me vengan con simulación. Monreal es de izquierda. Monreal de izquierda, anda con Silvano Aureoles. AMLO es de izquierda, anda con el Slim y la burguesía. Marcelo es de izquierda, es el mismo Sheinbaum. No, debemos de crear una ala obrera apoyado de frentes populares, de gente como el doctor Arturo, que son por lo menos algo contra el poder de las grandes empresas. Porque si no hacemos eso, entonces vamos a caer otra vez en el juego político y en la falsa izquierda, engañar a los jóvenes con soluciones socialdemócratas. Es decir, voy a hablar del Che Guevara, voy a hablar de Fidel, voy a jugármela en internet, pero cuando te dan el poder, no haces nada haces. Entonces, ¿para qué sirve alguien que llega hacia el poder? Para mí no sirve. Si ya tienes el poder revolucionario, hazlo. Lo tienes que hacer, no desmovilices a la gente. Cuando hubo la huelga de Telmex, ¿qué hubiera hecho un presidente revolucionario? Agarras a los trabajadores, échale chingazos al Slim, quítale la empresa.
Y aquí está un decreto de expropiación. Pasa a ser cooperativa. Eso es lo que es un verdadero revolucionario. No anda hoy Slim, que tiene sentido social, dice López Obrador. ¿Eso es una farsa? ¿Está calmando a la gente para que no lo toquen al patrón que tiene? Es claro. Entonces, nosotros proponemos cambios en el modelo económico, en todas las áreas, porque toda la economía está privatizada. Y no estamos aquí para engañar a las personas. Entonces, todo lo que sea algo en contra del modelo capitalista, vamos a invitarlo. Por eso el Arturo Huerta, el pensamiento de él, pues crea mucha coincidencia con nosotros. No sé si le quieran hacer una pregunta ya para terminar, Arturo Huerta, para que ya se finalice y no dure tanto el video, pero creo que aportó cosas muy significativas. Él está diciendo que el TEMEC es un continuismo, así lo vemos nosotros también. ¿Puedo decir algo con respecto al capítulo que acabas de mencionar del TEMEC, con respecto a las empresas públicas? Sí, sí. Resulta que efectivamente ahí dice, no deben ser subsidiadas por el gobierno. Es decir, ¿qué implica eso? Que te prohíben tener política industrial para la salvaguarda de los sectores estratégicos para la nación. Fíjense lo que aprobó el Senado de Estados Unidos el miércoles. El Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de $280 mil millones de política industrial para apoyar la industria y avanzar en ser autosuficientes en semiconductores y el desarrollo tecnológico, etcétera, 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 ¿no? Subsidio a las empresas para desarrollar tecnología y demás, ¿no? Es decir, ellos sí pueden hacer lo que quieren, carajo. Ellos sí tienen política industrial, ¿no? Y te meten ahí en las cláusulas del TEMEC que México no puede tener política de subsidio, no puede tener política industrial, que no va a dejarlo toda la libre competencia. En la libre competencia ellos ganan, carajo. Nosotros hemos sido perdedores. Y por eso la reforma que presentó López Obrador era justo para frenar la competencia, porque ha venido desplazando a la CFE dentro de la propia industria eléctrica, ¿no? Entonces, es decir, sí, predomina el enfoque neoliberal, carajo, en el cual, repito, somos perdedores. Pero sí, bueno, las preguntas, por favor. Sí, bueno, si me permiten, nada más quisiera yo preguntarle, doctor, porque yo escuché en una de las entrevistas que usted dio en otro canal que usted perteneció a las Juventudes Comunistas. Esto con el movimiento de 1968. Sí. Entonces, entiendo que usted es originario del norte de Monterrey. No sé cómo fue su inicio en ese tipo de participaciones, considerando que, bueno, al menos yo tengo esa idea, que la gente de ese estado, pues es más de tipo empresarial, tiene una visión más individualista, y cómo usted, ¿qué fue lo que lo llevó, ¿no? A entrar en ese tipo de movimientos. A mí sí me queda la duda y sí me gustaría que por favor nos explicara cómo inicia usted en este tipo de movimientos sociales de corte comunista en Monterrey. Gracias. Bueno, ahí brevemente. La Facultad de Economía, donde yo estudié, había un curso que se llamaba Civilización Contemporánea. Eran 6 libros por semestre, eran 4 semestres. En ese curso vimos 24 libros, que eran resúmenes de las principales obras desde la Ilíada y la Odisea, desde la época ya de los griegos, y terminamos con Bertrand Russell, ¿por qué no creo en Dios? O sea, las lecturas de mediados del siglo XX. Entonces, ese curso era un debate permanente. Veíamos, discutimos todo el periodo de la Edad Media, donde Lutero cuestionaba la iglesia y todo. Entonces, ahí a través de ese curso dejamos muchos dejamos de ser católicos, y te va desarrollando la conciencia. Nos metimos al análisis de la Revolución Francesa y luego la Revolución Rusa, China, etcétera, etcétera. Entonces la gente pasó a adquirir una conciencia política, social tremenda, política. Y luego viene la Revolución del 68. Entonces,
en la sociedad de alumnos de la Facultad de Economía, el presidente era Eduardo González, un destacado dirigente de la juventud del Partido Comunista, ya fallecido, desgraciadamente hace más de 30 años. De hecho, él fue de los principales dirigentes del Partido Comunista, o sea, cuando el Partido Comunista desapareció, allá en el 81, fines del 81. Y también otro compañero de la facultad era Raúl Ramos Zavala, que empezó el movimiento guerrillero que después culminó la 23 de septiembre. Varios compañeros míos de la Facultad de Economía pasaron a ser miembros de la 23 de septiembre, varios economistas de esta facultad, y de hecho la Facultad de Economía pasó a comandar el movimiento del 68 en la Universidad de Nuevo León. Nosotros logramos una huelga en la Universidad de Nuevo León, grandes manifestaciones en Monterrey, tomando en cuenta lo que tú acabas de señalar, cómo Monterrey es totalmente conservador. Nosotros movilizamos, repito, y no ha habido movilizaciones hasta la fecha tan grandes como las que nosotros hicimos en el 68, el 69 en Monterrey. De hecho, hace años me invitaron a un evento del Día del Maestro, el 15 de mayo, y llegó el rector allí a ese evento de la facultad. Yo fui como exalumno y el rector dijo: quiero decirles que en esta universidad no ha habido una huelga desde 1971, ¿no? Y yo dije: pues, ¿de qué universidad estás hablando? ¿No? Una universidad que no tenga una huelga desde el 71, carajo, no es para vanagloriarse, ¿no? Sino siempre decir tú, pues, qué pinche universidad, ¿no? Y de hecho, la Universidad de Nuevo León se ha privatizado, son las cuotas, es una universidad pública, pero las cuotas son estratosféricas, ¿no? Repito, pero sí, el 68 fue un parteaguas, ¿no? Y la juventud comunista creció bastante, y repito, y derivó, varios de sus dirigentes derivaron en la guerrilla, y yo me fui a Chile en febrero del 70. Yo terminé la carrera en octubre del 69 y me fui a estudiar la maestría a Chile, porque la izquierda había ganado la universidad en Chile, o sea, la Facultad de Economía, mejor dicho, la Facultad de Economía, y el posgrado era de izquierda. Allá pasé, en mi licenciatura no veíamos a Marx, solamente lo veíamos a través de un capítulo de la historia del pensamiento económico. En cambio, en la maestría allá en Chile, en la maestría de Economía, el primer semestre, el primer tomo del Capital, segundo semestre, segundo tomo del Capital, tercer semestre, tercer tomo del Capital, ¿no? Y estaba toda la izquierda latinoamericana, o sea, no, yo llegué en febrero del 70, Allende gana las elecciones el 4 de septiembre del 70, y los profesores míos pasan a ser miembros del gabinete. Pedro Buscovic, que era el director del Instituto de Economía, del cual dependía la maestría, pasó a ser el ministro de Economía. Varios de mis profesores pasaron, uno de ellos ser subdirector del Banco Central, y ocupar grandes cargos, ¿no?, de dirección del proceso revolucionario en Chile, ¿no? Entonces, Chile me marcó. Yo viví 3 años y medio. Yo llegué en febrero del 70 y regresé el 1 de agosto del 73, un mes, 10 días antes del golpe. Regresé a México porque empecé a trabajar en la Universidad de Puebla a partir del 1 de agosto del 73, y el golpe fue el 11 de septiembre del 73. Entonces, así como me marcó el 68, pues me marcó el proceso chileno, ¿no? Y estuve hasta el Partido Comunista hasta que desapareció, fines del 81. De hecho, yo fui a la escuela de cuadros del PECUS, el Partido Comunista ruso. Yo fui en el 81 a la escuela de cuadros, y estando allá fue cuando desapareció el Partido Comunista y pasó a ser PSUM. Y entonces hubo una asamblea justo donde yo tenía que justificar por qué habíamos dejado de ser comunistas para ser el Partido Socialista Unificado de México, y todas las críticas. Los únicos que nos apoyaron fueron los comunistas italianos, ¿no? Pero los rusos nos criticaron, etcétera, 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 ¿no? Y yo era el que iba amando el comando del grupo de 6 que habíamos ido a esos cursos, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Fíjese que yo lo que le quería comentar es que con estas políticas como son el TEMEC, López Obrador nos muestra
pues su cara que tiene, ¿no? Su cara de capitalista, de neoliberal, con las políticas de las mañaneras y de tener a toda la prensa compactada en un solo frente de derecha, pues nos muestra que es de derecha. O sea, no hay nada que nos diga que López Obrador es una persona de izquierda. Incluso cuando toma la presidencia López Obrador, dice que ya no va a haber más movilizaciones en México, porque ya no son necesarias, según él. Entonces, yo lo que veo es que López Obrador realmente viene como a desarticular a la izquierda, si es que había una cierta izquierda articulada, ¿no? Viene a desarticular a la izquierda y la viene a como, pues, no sé si hay otro término, pero no sé cómo se diga, pero para mí viene a pendejar a la izquierda, a hacer los pendejos. ¿Por qué? Porque trae las políticas, ¿no? Y dice, no, esto es de izquierda, y estas son mis políticas, y esto va a hacer que el país vuelva a ser del primer mundo, cuando en realidad pues, estamos viendo que todo lo contrario, ¿no? Más pobreza, más desigualdad. Estamos viendo que pues cada día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, lo que a mí se me hace totalmente neoliberal. Y entonces aquí la pregunta, ¿no? Si usted coincide con nosotros que pensamos que realmente López Obrador viene a desarticular a la izquierda y que no es un presidente de izquierda como tanto lo quieren vender los mismos obradoristas, ¿no? Esa sería mi pregunta para usted. Mira, él me conoce, él me conoce muy bien. Bueno, yo estaba en el PRD. En el 96 yo me voy en año sabático a Inglaterra y regreso, y yo era miembro del Centro de Estudios Económicos del PRD, ¿no? Pero cuando regreso, él ya estaba de presidente del PRD, y resulta que me excluye. Estaban haciendo la plataforma económica para la campaña del 97, donde Cárdenas ganó aquí jefe de gobierno del DF, y me excluye del centro de estudios por considerarme un economista radical. Y contrata a Carlos Ursúa y a Macario Schettino, que eran profesores del Colegio de México, los contrata para hacer la plataforma económica de la campaña del 97. Y un periodista conocido de Excelsior me dio 2 páginas del Excelsior donde critico yo punto por punto la propuesta que tenía el PRD para la campaña. Y supe que López Obrador se encabronó tremendamente porque como yo criticaba al PRD, ¿no? Y luego también en ese mismo 97 aparece un libro mío criticando al Fobaproa. Y en el último capítulo de ese libro critico la propuesta del PRI, PAN y PRD, que ninguno encaraba de raíz el problema, ¿no? Y también se enojó que por qué yo criticaba al PRD, ¿no? Dije, puta, yo soy académico, yo no sigo con consignas políticas, carajo, ¿no? Y yo digo las cosas tal como las veo, ¿no? Entonces, y luego la última, en el 2004, era jefe de gobierno y saca un libro de eso del Proyecto Nación, y lo presenta en el Museo de la Ciudad de México, y estaba repleto. Estaba Jacobo Zarbudowski, primera fila, y estaba llenísimo, ¿no? Entonces viene la ronda de comentarios y preguntas. Y entonces yo levantaba la mano y nada, que me la daban, ¿no? Entonces me formé donde estaba la gente ahí hablando, y seguía yo, y suspendieron las preguntas, ¿no? Y yo, como buen norteño, ¿no? Porque yo grité a viva voz, ¿qué? Le dije, no hay lugar para comentarios críticos, pero sí a viva voz, ¿no? Y entonces López Obrador dijo, sí, denle la palabra, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, en la primera página de tu libro dices que el culpable de los problemas es el modelo neoliberal, pero a lo largo del libro tú defiendes la autonomía del Banco Central, defiendes los tratados de libre comercio y defiendes la austeridad fiscal. Dije, y esas son políticas neoliberales. Dije, ¿qué es lo que vas a hacer cuando llegues a ser presidente? Y me dice, no, dice, yo voy hasta donde la gente diga, ¿no? Las pinches así respuestas de, ¿no? Y resulta que al cabo de los años, yo soy muy amigo de Porfirio Muñoz Ledo, y en una ocasión me dijo Porfirio,
porque Porfirio le dijo, oye, jala Arturo, a tu equipo. Y que López Obrador le había dicho, ¿cómo quieres que jale a alguien al equipo que me criticó en público? ¿No? O sea que es rencoroso el vato, ¿no? Sí. O sea, usted conoce a AMLO desde, o sea, desde hace mucho, ¿no? Sí, sí. Y ese problema es como personal, parece como... A mí esas cuestiones de AMLO, que a veces agarra personal, así, por decir Muñoz Ledo también era su amigo, y luego se pelearon, y parece que con usted también, hablé con Gilberto López y Rivas, no sé si lo conozca usted, Sí, claro. también hay un conflicto así como personal. Él se lleva mucho con, pues con nosotros, así, platica también y es crítico. Y también estuvo en la formación del PRD, pero no le gustó. Nuestra formación, fíjese que es, la de usted es comunista, por eso es más congruente, por eso es más investigador y no lo manipula cualquier, o sea, usted se ve como que no lo va a manipular una frasecita, sino con hechos, ¿no? Porque trae formación comunista, un comunista eso es. Nosotros, se puede decir que no nacimos del PRI, yo nunca he sido priista, creo que nadie del grupo ha sido priista, ni tampoco del PRD, ni tampoco del PAN, pero muchos sí apoyaron a AMLO al principio. Estamos hablando de 2006 y luego se fue haciendo más crítico porque el fraude lo hacía como, ya ves que hizo la mafia del poder y entonces parecía que era antiempresario, ¿no? O una cosa tremenda. De hecho, hay una anécdota que a lo mejor a mí me consta en Sonora. Estamos hablando 2000, antes de la elección del 2006. Muñoz Ledo propone una alianza, o no una alianza, una reunión con empresarios con AMLO en Sonora. Estaba Lamarque Cano, que ahorita es el alcalde de Cajeme. Yo supe de eso porque estaba ahí en ese rollo como de aprender cómo es el rollo de la política, pero no me fui separando, ¿no? Pero en ese tiempo estaba muy como aprendiendo y los veía cada actor y llegó esa plática. Es que se está invitando a López Obrador que haga así como un acercamiento a un ala empresarial. Y López Obrador ahí se negaba, porque decía que era vender los principios, y en el 2006 aparentemente la jugaba con que no se reunía con ciertos empresarios, y luego en el 2012 empezó a cambiar, ¿no? Es cuando empieza a entrar Romo, y ya para el 2018, haz de cuenta que ya era súper mega empresarial disfrazado de muchas cosas. Entonces, nosotros rápido también vimos que este señor estaba engañando a las personas, pero nosotros somos jóvenes, pues, y si somos comunistas, no seguimos por fe ciega a un líder que se está vendiendo para nosotros, ¿no? Entonces, usted lo vio desde antes, porque lo conocía. Usted, da de cuenta, ni en el 2006 yo creo le creyó, ¿no? De que iba a ser algo de izquierda, o sí se le hacía que López Obrador en el 2006 podría llegar a un progre o a una cuestión así un poco más de expropiar alguna empresa como Televisa, porque había un pleito con Emilio Azcárraga muy fuerte, ¿no se acuerda que le hizo una marcha, yo tomé aquí Televisa, tomé en mi tierra Televisa, pero López Obrador y tomar es tomar las instalaciones, o sea, es llegar con gente y tomarlas para que den la información, por decir, de un fraude electoral del 2006 o alguna cosa contra la burguesía, ¿no? Y López Obrador, no me acuerdo si fue 2008 o 2007, cuando va a Televisa y se avienta un discurso que dice fábrica de mentiras, dice, es una fábrica de mentiras. Y parecía que era anti-Televisa. Ahorita, ¿quién va a creer que es anti-Televisa? Con los teletón y los aplausos. Usted vio a un Andrés Manuel siempre de la misma línea, o sea, siempre se le hizo como falsa izquierda, como manipulador, porque Echeverría era parecido, ¿eh? Echeverría se aventaba unos discursos contra la burguesía de Nuevo León, pero estaba bien vendido al papá de Emilio Azcárraga, el Milmo. Y también el Luis Echeverría, pues salían muchas cosas raras de Estados Unidos, ¿no?
y luego iba con Fidel, y luego traía a Salvador Allende, y pareciera como que había un doble discurso, o así es la política mexicana también, o sea, hay mucho falso político nacionalista, que en realidad en los hechos, pues no es de izquierda, porque primero, a ver, para ser de izquierda, dime en qué te basas de ser de izquierda, como usted se dio cuenta, o sea, estás hablando del neoliberalismo, pero tus políticas son neoliberales. Entonces, ¿usted cree que López Obrador antes si era algo de izquierda o siempre fue la misma chingadera y era manipulación total? No, siempre ha sido igual. Repito, en el 96, bueno, 97, como digo, él me excluyó del Centro de Estudios Económicos del PRD por considerarme radical. O sea, él sabe que mis orígenes vengo del Partido Comunista, ¿no? Entonces él siempre que no lo liguen o lo vinculen con comunistas, ¿no? Y de ahí, repito, contrató a Carlos Ursúa y a Schettino. Carlos Ursúa pasó a su secretario de Hacienda, Schettino también trabajó con él cuando era jefe de gobierno del DF, y él nunca se ha rodeado de economistas de izquierda, ¿no? Nunca, ¿no? Los conoce y siempre los ha marginado, ¿no? Justo, ¿por qué? Porque quiere, no quiere ser mal visto por el gran capital, justo en la perspectiva de llegar a ser gobierno, ¿no? No, es un priista el vato, es un priista, nunca, o sea, Oye, para mí Arturo, pero, nunca ha sido de izquierda. ¿Conoces tú a Armando Bartra? Claro que sí. No? ¿Él Sí, se te hace de izquierda? Mira, yo participé junto con él en un grupo de estudio que se llamaba, a propósito del sur, se llamaba Grupo Sur, creo, ¿no? Nos reuníamos en la casa de Carlos Payán, ahí en Tlalpan. Nos reuníamos él, Carlos Payán, estaba también Elvira Concheiro, que ahora es la tesorería del gobierno federal, estaba también este periodista argentino que ya murió, que escribía en La Jornada, que era muy bueno, y otro también que fue director no recuerdo su nombre. Éramos como unos 7 u 8, ¿no? Y ahí iba Armando, ¿no? Y pues sí, es un vato de izquierda, ¿no? Pero bueno, pues pues sí, es de izquierda, ¿no? Pero Pero peque zombie, como de closet. Pues sí. No, Sí, porque también ahí está Enrique Semo también está ahí junto con él, ¿no? Que viene también del Partido Comunista, ¿no? Pero bueno, pues lo ha metido en cultura y de economía. Enrique Semo no sabe nada, ¿no? Es historiador, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces vamos a terminar con esto. Sí sería bueno otra, por decir, ya más anecdótica, diría, sobre su cuestión de vida personal, cómo se fue haciendo comunista, qué vivió. Yo me hice comunista leyendo a Fidel Castro, así. O sea, yo me hice leyendo a Fidel Castro. Puede ser en secundaria. Y tuve un tío que era comunista. Entonces, a mí nunca me dio miedo el comunismo, lo entendí a la perfección. Pero podemos hacer algo así anecdótico, así, pues, propuestas, incluso propuestas, crítica, y ver qué podemos, para que usted esté participando y más gente le pueda preguntar y traer ahí coincidencias o empezar así intercambios de punto de vista. Yo creo, para que no dure tanto el video, ¿tienen alguna pregunta, Erika, Lalo, sobre Arturo? Porque a mí me queda claro ya su posición, ¿no? O sea, él trae formación comunista, López Obrador lo relegó. Es cierto lo que dice él. No sé, ¿qué opinión tienes de Arturo Herrera? Pues es neoliberal, es neoclásico. Todo su equipo traía hasta en el DF, ¿no? Sí. Creo que como secretario. Entonces, eso es lo que también vemos. Cuando López Obrador nombra a Alfonso Romo, ¿no se te hace una sorpresa? Ya sabías que así era López Obrador.
Si ustedes entran a la página, ahí en la Jornada de Oriente, ahí hay cientos de artículos míos, porque escribo cada semana, la Jornada de Oriente desde hace muchos años, y con Julio Estillero, bueno, más reciente. Tengo un montón de artículos criticando a este güey de Romo, ¿no? Por sus posiciones neoliberales. Sí, Oye, sí. Arturo, espera, tu última pregunta. Alfonso Romo, lo que dicen que lavaba dinero con Pinochet, ¿es cierto o es mito eso? Eso no sé. Pero No sé. por decir, cuando Alfonso Romo era aliado a Salinas, ¿también estaba metido en cosas como el Fobaproa o eso se exageró? O era también así como un oligarca como ahora vemos un Germán Larrea. Es que yo estaba muy chico, o sea, no me tocó si Romo era realmente un oligarca poderoso, porque lo metían así a veces como en fraudes, ¿no? Ves así cosas de investigación del pasado y parece que Romo era como un Salinas Pliego en ese momento, ¿no? No, y de hecho, él es rico por su esposa, y al parecer el mismo suegro, al parecer él defraudó al suegro que era el rico, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, hay un pleito ahí, Los de Garza años. Laguera, esos, ¿va? Son los Era, de los Garza era, Asada, Garza Laguera, esos, ¿no? era Caldero, de apellido, bueno, no sé, pero algo así, o sea, Sí, no tengo son muy los que claro. están legados a la cervecería, Cuauhtémoc, todos esos Sí. linajes del grupo Alfa. Bueno, vamos a terminar esto y hay que darle marcha para que Arturo esté en otra transmisión. A mí me pareció bien, porque he visto mucho lambiscón a la 4T disfrazado de izquierda y parece que él no es de esos disfrazados, dice las cosas como lo ve y tiene mucha experiencia e historia, ¿no? A mí me parece como que se puede charlar en confianza con Arturo. Bueno, les mando un saludo. No sé si quieras terminar con alguna cosa, Arturo. Te dejo. Les recomiendo este libro. Espérame, dejo que usted termine. ¿Lo alcanzan a ver? Es mi más reciente libro, La economía mexicana en la trampa de la continuidad neoliberal, política económica y sector externo. Está publicado por la UNAM, y creo que está también en forma digital, o también, o si lo compran en papel, la UNAM se los manda sin costo alguno de envío. Es cuestión la página es www.libros.unam.mx y ahí encontrarán varios de mis libros. Y aquí analizo cómo toda la política del actual gobierno es neoliberal. Por eso de ahí el título, En la trampa de la continuidad neoliberal. Y los resultados son los mismos, ¿no? De ahí el porqué del estancamiento con inflación, creciente desigualdad, etcétera. Bueno, un saludo, Erika, Arturo, y nos vemos. Bye. Ok, gracias. Adiós.